El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es, y desde hace mucho lo han mencionado así sus críticos, pero también sus seguidores, un animal político. Pero además es un animal político que encuentra en la comunicación una de sus principales armas, de sus principales herramientas, si no es que la principal. Si por un lado se puede analizar y se debe analizar la forma en que actúa el presidente de la República, es a través de sus palabras, a través de sus mensajes, a través de los conceptos que utiliza, que repite y que a veces también va incluyendo dentro de una narrativa que sirve como eje fundamental para lo que muchos llaman la cuarta transformación, que evidentemente es algo que va mucho más allá del logro individual y colectivo también de López Obrador y sus seguidores de haber llegado a la presidencia y de comandar los destinos de un país durante 6 años. Es algo mucho más grande. La 4T, según sus autores, es algo que trasciende en la historia de México y así está establecido en una en una narrativa que tiene que ser grandilocuente, que tiene que ser histórica, que tiene que ubicar al propio presidente dentro de estas grandes transformaciones, como él mismo lo ha mencionado. Al respecto, Luis Espino, nuestro querido Luis Espino, experto en temas que tienen que ver con la comunicación, con el discurso político, ha publicado ya desde hace varias semanas una obra muy interesante a través de la editorial Turner que se llama López Obrador, el poder del discurso populista. Para mí, un libro de texto para entender cómo es que opera el presidente de la República a través de las a través de las palabras, a través del mensaje y a través también de las mañaneras. En la línea telefónica está Luis Espino. Teníamos pendiente esta conversación, pero la verdad es que yo la dejé un poco para después de las elecciones, para no entrar en temas como, no de la veda electoral, sino para no entrar en temas polémicos de que si influir o no influir en el voto. Finalmente, uno que va a influir en el voto de cada quien, pues no es más que un locutor o un conductor en este caso, pero es muy importante hablar de este tema porque nos ayuda a entender lo que estamos viviendo y lo que estamos percibiendo día con día. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Primitivo? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de platicar con tu público. Oye, Luis, ¿cuál es la importancia de analizar el mensaje del presidente de la República? Hay quien dice, los grandes personajes tienen que medirse por sus obras, pero también por su retórica, y me parece que es el caso de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, es importante porque el presidente lo ha vuelto importante. El presidente ha sido, pues, en mi opinión, el líder político mexicano que con mayor efectividad ha utilizado el discurso como un instrumento para controlar la percepción que los ciudadanos tienen de su persona y de sus decisiones. Y yo en el libro sostengo que él, a través del poder del discurso populista, ha logrado que muchos mexicanos, la mayoría, tal vez según las encuestas, lo evalúen no como un servidor público que nos tiene que dar resultados concretos, sino como un hombre providencial que está cumpliendo una misión superior, y esa misión es reivindicar a un pueblo victimizado que ha sufrido el abuso de los poderosos durante muchos años. Entonces, por eso él depende tanto de estar expuesto todo el tiempo, de estar hablando todo el tiempo y de estar generando con su palabra nuevas realidades. ¿Nuevas realidades o una realidad distinta, una realidad alterna en eso que estamos metidos ya desde hace varios años? Sin duda se trata de una fuerza propagandística la que opera el presidente, la que encabeza el presidente, que está precisamente dirigida a lo que yo en el libro llamo ganar la batalla por el control de la realidad. Uh-huh. Porque López Obrador sabe que quien controla el lenguaje con el que entendemos la política, quien controla el lenguaje con el que entendemos los problemas y los asuntos públicos, puede controlar la realidad. Y yo creo que por eso él dedica tantas horas al día, tanta energía, tanto esfuerzo a diario para controlar la percepción que los ciudadanos tenemos de su gobierno. Y lo más importante, independientemente de la postura que cada quien tenga sobre López Obrador,
lo más importante es que con esto él elude la rendición de cuentas por los resultados que va teniendo su gestión, y de esta manera va convirtiendo la aprobación de la mayoría en un permiso para actuar sin ningún otro límite que su propia voluntad. Dices al principio, y con este es el punto de partida del libro, adaptar los hechos a una narrativa demagógica. ¿El presidente reacciona o el presidente crea una narrativa en donde los hechos se adaptan a eso que tú has mencionado hace unos minutos? Mira, yo lo que fui descubriendo, digamos, cuando hice la investigación para el libro, es que el presidente tiene la misma estructura discursiva desde hace 20 años. Sí. Y yo creo que no encontré discursos de más para atrás, pero es probable que haya sido la misma estructura discursiva. Eso es lo que yo explico en el libro, que es su narrativa. Es un relato en el que él cuenta cómo este país era un cuerno de la abundancia, rico en recursos naturales, un país donde, pues la verdad, la gente podría vivir sin trabajar, si la riqueza estuviera repartida equitativamente. Ese es el mito del cuerno de la abundancia que él plantea, y que después ese país que podría ser muy feliz, pues cae presa de unos villanos que son los neoliberales, encabezados por el archivillano de su historia, que es Carlos Salinas. Oye, ¿él es el archivillano o es Felipe Calderón? Bueno, originalmente el archivillano era Carlos Salinas, claro, cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Todo el tema que él tenía es más, desde que era presidente del PRD, todo el tema ideológico que tiene López Obrador contra el neoliberalismo, que es en realidad el villano del relato, el neoliberalismo, los neoliberales encabezados por Carlos Salinas, y después todos los siguientes expresidentes forman parte de ese elenco en el relato. Pero aquí lo importante, más allá de los nombres, es entender que él plantea que todos los problemas del país se reducen a una lucha permanente entre buenos, el pueblo, luchando contra malos, que son las élites. Y ese relato forma la base de un discurso que es muy emocional, que es polarizador y que está lleno de falacias retóricas. Entonces, no importa el tema, él puede estarte hablando de béisbol, puede estarte hablando de los miles de muertos de la pandemia, te puede estar hablando de masacres en algún punto del país, o te puede estar dando consejos de nutrición. No importa el tema, él adapta los hechos a esta narrativa de buenos contra malos, y eso le permite entrar primero a las emociones y de ahí a la razón de muchos mexicanos, y eso es lo que le da vida y le da poder a su discurso. Este relato, que es muy fácil de entender, es vívido, es memorable. ¿Cuánto valen los argumentos en esta dinámica en donde el origen de un mensaje, es decir, quien lo emite, de entrada está o avalado o descalificado, depende del lugar en donde lo coloque el presidente? Sí, ahí tú estás apuntando a algo que me parece es central para entender este libro. El problema aquí es la demagogia. ¿Qué es la demagogia? La demagogia es una forma de argumentación que no es característico únicamente de la política, aunque se usa frecuentemente en política, pero puede utilizarse en periodismo, en cualquier debate, en cualquier tipo de argumentación académica, en fin. Es una manera de argumentar en la cual lo importante es la identidad. O sea, quién está diciendo las cosas y no las ideas. Lo importante para la demagogia es demostrar que hay personas con buenas intenciones que solo toman buenas decisiones, y personas malas con malas intenciones que solo hacen cosas malas, héroes y villanos. Entonces, cuando el presidente hace todo este relato del pueblo contra las élites, y cuando, como tú dices, no importan los argumentos ni las ideas, sino quién las plantea, y hace una descalificación moral de todos aquellos que no forman parte de su movimiento, en ese momento estamos ante un discurso claramente demagógico. Entonces, por eso yo en el libro planteo algo bien importante, que es
que el verdadero problema de la política mexicana no es López Obrador, es la demagogia, porque los mexicanos llevamos muchos años viviendo y entendiendo la política en términos de buenos contra malos. Baste ver simplemente cómo entendemos la corrupción, no la entendemos como un sistema, como una manera de hacer las cosas que se permite gracias a que confluyen muchas instituciones, muchas leyes y muchos usos y costumbres, sino que lo vemos como el producto de las acciones de un grupo reducido de personas que son los corruptos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de esta demagogia? ¿Realmente es efectiva o permea en un gran público, alcanza a convencer, o en el momento en el que estamos? Porque yo tengo esta impresión de que está tan solidificada, permíteme decirlo así, la opinión pública, que ya no importa lo que se diga. Vamos, la demagogia de Andrés Manuel López Obrador, como tú lo has planteado, sí sirve para ratificar el apoyo a ultranza de una base muy, muy dura y muy sólida, pero ya no hace efecto en los demás. ¿Es así? Pues lo que estamos viendo, me parece, es que sí se está tendiendo a que la conversación se polarice. Y no es que antes los mexicanos hubiéramos sido realmente como griegos con nuestra toga, debatiendo en Atenas. Desde luego. Ideas y propuestas de los políticos, ¿no? Yo creo que ya teníamos una larga tradición de discurso demagógico desde los tiempos hegemónicos del PRI, cuando todo el mundo, bueno, quien tenga edad suficiente recordará que, por ejemplo, cuando algún presidente decía no va a haber devaluación, todos salíamos a comprar dólares, ¿no? Creo que eso ya es algo que venía muy inherente, muy pegado con toda la forma en la que tenemos de hacer y comunicar la política en México. Lo que hace López Obrador y lo que hace el populismo es que potencia la demagogia con polarización y con sentimientos y con emociones muy fuertes, principalmente el enojo no resuelto que se transforma en resentimiento. Y eso lo que está generando no es simplemente que critiquemos a quien no piensa como nosotros, que es algo muy normal en México, que se critique a quien no está de acuerdo con nosotros, sino que ahora se le descalifique, y no solo eso, sino que además se le considere indigno de participar en la vida pública, indigno de opinar, indigno de escribir un artículo o indigno de presentarse como candidato o de ir a votar por quien quiera. Ese creo que es el verdadero riesgo para la democracia. Luis, hablando del populismo, hablas de la efectividad de las mañaneras y de los principios del populismo que se emplean en este tipo de mensajes. Hablas de simplicidad, inmediatez, transparencia, autenticidad. A veces sale el presidente, y él mismo lo ha dicho, el presidente dice, salgo a las mañaneras a improvisar. ¿Realmente es creíble esto? Sí, o sea, él tiene un talento, la verdad, muy especial para hacernos ver o para que parezca que lo que está diciendo se le acaba de ocurrir, que es producto del momento, ¿no? Él dice, mi pecho no es bodega, o sea, yo digo lo que siento. Sí. Y ese es el secreto, el ingrediente secreto de las mañaneras, esa autenticidad, esa capacidad, ese desparpajo que tiene el presidente para mostrarse todos los días tal cual es, con sus virtudes y con toda su cauda de defectos y de limitaciones. Y eso es lo que genera una identificación con el público, que es lo mismo que vuelve famosos a los influencers en redes sociales o a personajes como las Kardashian, ¿no? Que están todo el tiempo exponiéndose y todo el tiempo nos dicen no lo que piensan, sino lo que sienten. Se muestran tal cual son. Eso es lo que yo llamo en el libro la transparencia radical y la autenticidad. Es lo mismo que hizo, por ejemplo, Samuel García como candidato en Nuevo León, lo mismo que hace Félix Salgado Macedonio cuando era, bueno, en toda su carrera política, o políticos como Fernández Noroña. Vivimos en una época de exhibicionismo de la política en la cual el público confunde familiaridad con honestidad. Y esto es producto de que están los políticos exponiéndose todo el tiempo, y el que más se expone, por supuesto, porque utiliza todo el enorme poder de comunicación del Estado para posicionar a su propia persona, es el presidente López Obrador. ¿Cuánto pesan los símbolos en esta retórica? Pues mira, yo en el libro explico, por ejemplo, el caso del avión presidencial,
que muchos analistas políticos, cuando empezaba todo el gobierno de López Obrador, decían, es que a él le gusta gobernar con símbolos. Sí. Y el avión presidencial es un símbolo de todo lo que estaba mal con el gobierno anterior. Es un dispendio, es un lujo, etcétera, etcétera. Toda esa narrativa populista sobre el avión, en el cual no se debate realmente si el costo del avión comparado con el presupuesto federal anual es realmente importante, o si los beneficios de que el jefe de Estado cuente con un sistema seguro de movilidad aérea superan los costos, ¿no? O si es mejor tenerlo que no tenerlo. Eso nunca se debatió. Uh-huh. Todo se debatió en los términos demagógicos, ellos malos, corruptos, abusivos, frívolos, nosotros buenos, honestos, austeros, sencillos. Y aquí lo que yo explico en el libro es que el presidente lo que hizo fue convertir una genial idea de publicidad política, que era ese famoso spot donde él salía diciendo este avión no lo tiene ni Obama, uh-huh. Lo trata de convertir en una política pública que es supuestamente vender el avión y utilizar los recursos de la venta para repartirlos entre comillas el pueblo, uh-huh. Y vemos cómo no lo puede lograr y no le sale por más que lo intenta y lo vuelve a intentar. Entonces ahí me parece que ese es un gran ejemplo de cómo el presidente sustituye la comunicación del gobierno, la comunicación institucional que debe estar al servicio de toda la sociedad, con propaganda política que es lo que sirve solo a los intereses de un grupo. Ese me parece que es el ejemplo más claro, y creo que más que hablar de símbolos, a mí me gusta hablar de sustituir comunicación con propaganda. Esa es la otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Este es un gobierno que actúa y que comunica a través de la información, de los datos o de la propaganda? No, es claramente un gobierno cuya columna vertebral, no solo de la comunicación, sino, me atrevo a decir, la columna vertebral de la gestión de Andrés Manuel López Obrador es la propaganda. Él lo ha dicho, esto no es una opinión solamente mía, él lo ha dicho con todas sus letras. Él dice, si a mí me quitan las mañaneras, se acaba el movimiento. Para él, el tema de la propaganda es crucial. Él se llama a sí mismo un pedagogo de las masas. Él quiere curar a los mexicanos, entre comillas, de algo que él llama analfabetismo político. Para él, quien no piensa como él es analfabeto político, uh-huh. Analfabeta político. Y entonces, por eso la propaganda, que como te digo, se diferencia de la comunicación en que la propaganda sirve a los intereses de un grupo, mientras que la comunicación institucional de un gobierno debe servir a todos los ciudadanos. Uh-huh. Ese es precisamente el cambio, ¿no? La sustitución que él hace con costos elevadísimos, porque no estamos hablando simplemente de que él pues es un muy buen propagandista y por eso es popular y por eso le va bien en las elecciones, sino, como explico en el libro, en crisis como la pandemia, uh-huh. que el gobierno no haya seguido los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, de comunicación profesional de riesgo sanitario, y que hayan puesto a alguien como Hugo López-Gatell a difundir propaganda cuyo único propósito era mantener la imagen del presidente como un líder intachable y irreprochable que solo toma buenas decisiones, ha tenido un costo brutal para la sociedad que yo creo que no todos los mexicanos han terminado de entender cuál ha sido el costo para México de no tener comunicación de riesgo sanitario, sino propaganda durante los últimos 16, 17 meses. Oye, ahí insertarías yo te diría, la labor, el objetivo, la función de Hugo López-Gatell, y lo digo porque lo que vimos hoy en la mañana, desde ayer en la noche, se hizo viral un segmento en donde él aparece en un programa de televisión con varios moneros, ¿no? O caricaturistas, como se le pueda llamar, en donde él habla de que el problema con la falta de medicamentos para los niños con cáncer en realidad ha sido utilizado por grupos de la ultraderecha internacional, así lo dijo, para golpear al presidente y para golpear a la 4T. Golpear tal cual, ¿eh? Él dijo que son intentos golpistas, que luego derivan en golpes de Estado. ¿Ese es el objetivo de López-Gatell? Sin duda es un objetivo político, es un objetivo
de mostrar al presidente y mostrarse él también por añadidura como una víctima de oscuras maquinaciones y conspiraciones de tipo ideológico, y sobre todo este tipo de propaganda demagógica le ha permitido no rendir cuentas sobre las decisiones que se han ido tomando y que han costado decenas de miles de vidas que no debían perderse. Entonces, ahí no es una cuestión de opinión, insisto, hay manuales, hay criterios de lo que debe hacer un vocero que está comunicando en una crisis sanitaria. Esos manuales existen, los conoce Hugo López Gatell, estoy seguro que él y su equipo los conocen porque todos han sido formados en salud pública, en epidemiología, pero deliberadamente decidieron abandonar esos estándares profesionales y éticos de comunicación, y ahí me parece que hay una tarea vital y fundamental para la oposición, la cual yo digo que sí es digna de ese nombre, sí tiene que hacer una investigación a fondo de la responsabilidad de estos funcionarios en lo que hemos visto con el manejo de la pandemia. Muy bien. Luis, pues muchas gracias por tomar la llamada. Podríamos seguir platicando este tema que además sí es fascinante, además de que es actual y nos atañe a todos, pero pues no resta más que invitar a nuestra audiencia que compre tu libro, que compre López Obrador, el poder del discurso populista, y que lo lea y lo discuta, porque pues de eso se trata, ¿no? Claro, no, sí, y que critiquen y que pongan argumentos. Mientras discutamos argumentos y no identidades, estamos del lado de la deliberación democrática, y bienvenido el debate. Claro. Así es. Sí, muchas gracias. Gracias, Luis, abrazo fuerte. Muchas gracias, un saludo a todo el público. Es Luis Espino, experto en temas que tienen que ver con el discurso político, la comunicación.